¿Alguna vez te has preguntado por qué la escuela te enseñó a memorizar fórmulas, capitales de países y teorías abstractas, pero nunca te enseñó a manejar tu dinero? Pasaste años dentro de un sistema educativo que hablaba de historia, literatura o química, pero nadie te mostró cómo funciona una tarjeta de crédito, cómo hacer que tu dinero crezca o cómo evitar caer en deudas eternas. ¿Casualidad? No lo creo. La verdad incómoda es que la mayoría de las personas fueron entrenadas para trabajar duro, no para ser libres. Desde pequeños nos repitieron que había que estudiar, sacar buenas notas, conseguir un empleo estable y esperar a que, con suerte, la jubilación nos diera algo de paz. Pero los años pasan y la realidad golpea, un salario que nunca alcanza, deudas que se acumulan, tiempo que se escapa. Mientras tanto, una minoría, los llamados ricos, parece jugar un juego completamente distinto. Aquí está el secreto que nadie se atrevió a contarte: el sistema no quiere que aprendas a ser rico, quiere que aprendas a obedecer. Por eso la escuela te ocultó estas lecciones. No porque no existan, sino porque si todos las conociéramos, la sociedad no funcionaría igual. Los ricos saben algo que los demás ignoran. No trabajan más duro, no son necesariamente más inteligentes. Simplemente conocen reglas que nunca llegaron a tus manos. Este audiolibro existe para romper ese muro. Aquí descubrirás los secretos que separan a los ricos del resto, cómo entienden el dinero, cómo toman decisiones, qué hábitos los diferencian y por qué logran multiplicar su riqueza mientras otros apenas sobreviven. Y no son teorías complicadas ni fórmulas imposibles, son principios prácticos, ocultos a plena vista, que cualquiera puede aplicar. Imagínalo así: tu vida financiera es como un tablero de ajedrez. La mayoría juega como si estuviera moviendo piezas al azar, sin estrategia, esperando que la suerte lo salve. Pero los ricos juegan con un manual invisible. Ese manual es lo que estás a punto de descubrir. No importa si hoy estás endeudado, si tu salario parece evaporarse a los pocos días, o si crees que ya es demasiado tarde. La riqueza no comienza en tu bolsillo, comienza en tu mente. Cambiar tu forma de pensar sobre el dinero es el primer paso para transformar tu realidad. A lo largo de este audiolibro vas a escuchar ideas que desafiarán todo lo que creías cierto. Algunos conceptos pueden incomodarte, otros despertarán en ti un poder que nunca imaginaste tener. Pero si llegas hasta el final, tendrás en tus manos las claves que la escuela nunca te dio, pero que los ricos han usado durante siglos. Ahora te pregunto: ¿quieres seguir siendo parte del juego en el que siempre pierdes, o estás listo para aprender las reglas que pueden liberarte? Si tu respuesta es sí, entonces prepárate. Porque en los próximos capítulos, vas a descubrir los secretos que la gente rica nunca necesitó aprender en la escuela, pero que tú necesitas para cambiar tu vida. Capítulo 1: El secreto de la educación financiera oculta. Desde pequeños nos enseñaron a creer que la educación formal era la clave del éxito. Ve a la escuela, estudia duro, consigue buenas calificaciones y obtendrás un buen trabajo, nos decían. La promesa parecía sencilla, un camino recto hacia la estabilidad. Sin embargo, cuando crecemos y enfrentamos la vida real, esa promesa se rompe. Nos encontramos con salarios insuficientes, deudas que crecen como maleza y un sistema económico que parece estar diseñado para mantenernos atrapados. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué la escuela no nos enseñó a manejar el dinero? La respuesta es tan dura como reveladora: porque el sistema no estaba diseñado para crear personas libres, sino para producir trabajadores obedientes. La educación tradicional nació en la era industrial, cuando las fábricas necesitaban empleados que siguieran órdenes, respetaran horarios y no cuestionaran demasiado. Lo que menos convenía era que cada persona supiera cómo alcanzar la independencia financiera y dejar de depender de un empleo. La gente rica entendió desde siempre que la educación financiera es un conocimiento que no se comparte masivamente. No encontrarás una asignatura llamada Cómo ser libre económicamente en el colegio. En cambio, los ricos aprenden en casa, en conversaciones privadas, en entornos donde se transmiten reglas invisibles que marcan la diferencia entre quien sobrevive y quien prospera. ¿Y qué es exactamente la educación financiera? No se trata simplemente de saber sumar, restar o manejar una calculadora. Educación financiera significa comprender cómo funciona el dinero,
cómo se mueve, cómo se multiplica y cómo se protege. Es entender la diferencia entre gastar y reinvertir, entre ahorrar en un banco que apenas paga intereses y poner tu dinero en activos que generan ingresos pasivos. Es aprender que cada peso puede ser un soldado que trabaja para ti, o un prisionero que desaparece en cuanto lo usas mal. Piensa en esto. ¿Cuántas veces escuchaste en la escuela frases como el dinero no lo es todo, no hables de dinero porque es de mal gusto o lo importante es conseguir un buen trabajo? Esos mensajes moldearon tu mentalidad. Te enseñaron a ver el dinero como un tabú, algo que no debía cuestionarse, algo que, de hecho, se obtenía como recompensa por obedecer el sistema. Pero mientras tanto, los ricos enseñaban a sus hijos que el dinero es una herramienta, que se multiplica si sabes cómo moverlo y que nunca debes trabajar por él eternamente. Un secreto fundamental de la educación financiera oculta es la visión a largo plazo. La mayoría de las personas piensa en sobrevivir el mes. Viven atrapadas en un ciclo de salario, gastos y deudas. Los ricos, en cambio, piensan en años, en décadas, incluso en generaciones. Donde la mayoría se enfoca en cómo pagar la próxima cuenta, los ricos se preguntan cómo asegurar que sus nietos vivan mejor. Esta diferencia de enfoque lo cambia todo. Otro aspecto clave es el conocimiento sobre activos y pasivos. En la escuela nadie te enseñó que una casa no siempre es un activo si genera más gastos que ingresos. Nadie te explicó que tener el último celular financiado a cuotas no es progreso, sino una forma de encadenarte. Nadie habló de que un negocio propio, una inversión inmobiliaria o una acción en la bolsa puede generar riqueza más allá de tu tiempo y esfuerzo. Ese tipo de educación nunca fue parte del currículum porque libera. Y la libertad es peligrosa para un sistema que necesita empleados dependientes. Los ricos entienden además el poder del dinero como energía en movimiento. Mientras la mayoría guarda su dinero en cuentas bancarias que apenas producen beneficios, ellos buscan multiplicarlo. Saben que el dinero estacionado pierde valor con la inflación, mientras que el dinero invertido en activos crece incluso mientras duermen. Este simple concepto marca una diferencia radical entre quien permanece estancado y quien avanza. La educación financiera oculta también incluye entender el lenguaje del dinero. Los ricos saben leer estados financieros, comprender balances, analizar inversiones. Hablan un idioma que los pobres ni siquiera sospechan que existe. Y no porque sea complejo, sino porque nunca se les dio acceso a esa información. La escuela te enseñó a leer novelas, pero nunca a leer un contrato. Te enseñó a resolver ecuaciones, pero no a calcular el impacto de un interés compuesto a 20 años. Hay algo más, la educación financiera de los ricos no se limita a lo técnico, también incluye lo emocional. Saben que la relación con el dinero está cargada de emociones como miedo, ansiedad y avaricia. Por eso trabajan su mentalidad para no ser esclavos de la escasez ni víctimas de la codicia. Mientras la mayoría gasta impulsivamente para llenar vacíos emocionales, los ricos dominan el autocontrol y ven cada gasto como una decisión estratégica. En este punto, quizá te preguntes, ¿cómo puedo acceder a esa educación si nunca la tuve? El primer paso es aceptar que lo que aprendiste en la escuela fue apenas un entrenamiento para sobrevivir, no una guía para prosperar. A partir de aquí, tu tarea es convertirte en tu propio maestro. Leer libros de finanzas, escuchar audiolibros como este, rodearte de personas que hablen de dinero de manera constructiva, practicar con pequeñas inversiones, cometer errores y aprender de ellos. La educación financiera no es un curso de un semestre, es un camino de vida. Los secretos de la gente rica no son fórmulas mágicas, sino hábitos y conocimientos que cualquiera puede adquirir si decide hacerlo. La verdadera diferencia no está en el acceso a la información, sino en la disposición a usarla. Hoy, con un teléfono en la mano, tienes más acceso al conocimiento financiero que un banquero tenía hace 30 años. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello? En resumen, la educación financiera oculta se basa en 3 pilares. Primero, aprender a pensar en el dinero como una herramienta, no como un fin. Segundo, entender las reglas invisibles de activos, pasivos, deudas y reinversión. Tercero, adoptar una mentalidad de largo plazo que te permita construir riqueza que dure más allá de ti. La escuela nunca te enseñó estas verdades porque no era su propósito.
Pero ahora tienes la oportunidad de aprenderlas y aplicarlas. Este es el inicio de un camino distinto, un camino donde dejas de ser un jugador que mueve piezas sin estrategia y comienzas a convertirte en el verdadero dueño del tablero. Porque al final, la educación financiera no es un privilegio reservado a los ricos. Es un derecho que se nos ha negado por demasiado tiempo y que hoy puedes reclamar. Si tomas en serio estas lecciones, dejarás de ser un esclavo del dinero y empezarás a ser su maestro. Ese es el primer secreto que cambia la vida. Capítulo 2. Activos versus pasivos, la regla que cambia todo. Si existe un principio que separa a la gente rica de la mayoría, es este: los ricos compran activos, los pobres compran pasivos creyendo que son activos. Esta sencilla frase encierra una de las verdades más poderosas del dinero, pero, curiosamente, nunca la escuchaste en la escuela. Cuando eras niño, quizá tus padres te dijeron que la clave estaba en trabajar, ahorrar y comprarte una casa. Tal vez te enseñaron que un auto nuevo era símbolo de progreso o que las cosas materiales mostraban que estabas avanzando. Pero detrás de esa lógica cultural se esconde una trampa financiera: confundir activos con pasivos. ¿Qué es un activo? Un activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo, directa o indirectamente. Puede ser una propiedad que genera renta mensual, una inversión en la bolsa que te paga dividendos, un negocio que funciona aunque no estés presente, o incluso un libro que escribiste y que sigue generando regalías cada vez que alguien lo compra. El activo no depende únicamente de tu esfuerzo diario, sino que trabaja para ti. Es como tener un ejército de pequeños trabajadores invisibles que generan ingresos constantes. ¿Qué es un pasivo? Un pasivo es todo lo contrario, aquello que saca dinero de tu bolsillo. Una casa en la que vives pero que no genera ingresos, un auto financiado con cuotas altas, deudas de consumo, tarjetas de crédito que se comen tu salario cada mes. Todo lo que genera gasto y no ingreso es un pasivo. La confusión está en que muchos de estos pasivos se disfrazan de progreso. Comprar una casa parece un triunfo, pero si esa casa no produce dinero y en cambio demanda gastos de hipoteca, mantención, impuestos y reparaciones, en realidad es un pasivo. Tener el último modelo de celular da estatus, pero si lo pagas en cuotas con intereses, se convierte en un pasivo que debilita tus finanzas. El juego de la gente rica. Los ricos entienden esta diferencia mejor que nadie. Mientras la mayoría invierte su tiempo y dinero en adquirir pasivos que les generan deudas y preocupaciones, los ricos enfocan sus recursos en construir activos que los hacen más libres cada día. Un ejemplo sencillo: imagina dos personas que reciben un bono de $5,000. La primera corre al concesionario y da el pie para un auto nuevo. Cada mes deberá pagar cuotas, seguros y mantenimiento. Ese auto le resta dinero. La segunda persona toma esos mismos $5,000 y compra acciones de una empresa estable o inicia un pequeño negocio. Ese dinero empieza a crecer y, con el tiempo, puede pagar no solo un auto, sino varios. La trampa de la clase media. La clase media es la que más cae en este engaño. Creen que avanzan financieramente porque acumulan bienes, la casa hipotecada, el auto nuevo, las tarjetas de crédito llenas de compras. Todo esto crea la ilusión de riqueza, pero en realidad se traduce en deudas y en un ciclo eterno de trabajar para pagar. Los ricos, en cambio, entienden que la verdadera riqueza no se mide en lo que aparentas, sino en la cantidad de activos que posees. Si tu portafolio de activos genera ingresos suficientes para cubrir tus gastos, ya eres financieramente libre, aunque no tengas la última moda ni un auto lujoso. Activos invisibles que cambian la vida. No todos los activos son visibles o materiales. Algunos de los más poderosos son intangibles. Por ejemplo, adquirir una habilidad que puedas monetizar es un activo. Crear contenido digital que te genere ingresos pasivos también lo es. Escribir un libro, componer una canción, desarrollar una aplicación, todos son activos que producen valor mucho después de que hayas trabajado en ellos. El secreto está en dejar de pensar como consumidor y empezar a pensar como creador. Mientras la mayoría gasta en pasivos que pierden valor con el tiempo, los ricos construyen activos que generan ingresos incluso mientras duermen. ¿Cómo identificar un activo en tu vida?
La regla es simple: si te genera dinero de manera constante y no depende únicamente de tu tiempo, es un activo. Si consume dinero o te obliga a trabajar más para sostenerlo, es un pasivo. Pregúntate: ¿esto me pondrá dinero en el bolsillo? ¿Esto me costará más de lo que me dará? ¿Este gasto se convierte en una inversión o en una deuda disfrazada? Con esas preguntas empezarás a ver con claridad dónde se te escapa el dinero y cómo empezar a invertir mejor. El poder del interés compuesto en los activos. Otro secreto que los ricos comprenden es que los activos no solo producen ingresos, sino que se multiplican gracias al tiempo y al interés compuesto. Una inversión en la bolsa que produce dividendos, si se reinvierte, genera un crecimiento exponencial. Una propiedad en arriendo no solo te paga mensualmente, sino que además aumenta de valor con los años. Los pasivos, en cambio, también se multiplican, pero en tu contra. Una deuda de tarjeta de crédito crece con intereses compuestos negativos. Lo que hoy es una compra de $1,000 mañana se convierte en 1,500 o más. Reprogramando tu mente. La clave para transformar tu vida financiera está en reprogramar tu forma de pensar sobre activos y pasivos. Pregúntate en cada gasto: ¿esto me acerca a la libertad o me encadena más al trabajo? Un rico no se hace rico por casualidad, sino porque repite esta evaluación miles de veces en su vida. El cambio de hábito. Al inicio puede parecer difícil cambiar esta mentalidad. Estamos rodeados de publicidad que nos impulsa a consumir, de amigos que nos presionan a mostrar estatus, de un sistema que aplaude el endeudamiento. Pero poco a poco, cuando empiezas a acumular activos y notas cómo tu dinero trabaja para ti, el cambio se vuelve adictivo. Ves crecer tus ingresos pasivos y entiendes que la verdadera libertad está en controlar tus elecciones financieras. Una historia para reflexionar. Imagina a Ana y Luis, dos personas con el mismo salario. Ana decide ahorrar durante 5 años para comprar un departamento pequeño y arrendarlo. Luis, en cambio, usa ese dinero como pie para un auto nuevo. Pasan 10 años. Ana tiene 2 departamentos que le generan renta suficiente para cubrir parte de sus gastos. Luis, en cambio, ha cambiado de auto 2 veces y aún paga créditos. Ana entendió la diferencia entre activos y pasivos, Luis no. El secreto de los ricos no está en ganar la lotería ni en heredar fortunas, sino en aplicar esta regla básica una y otra vez: acumular activos y evitar pasivos. Conclusión del capítulo. Si la escuela te hubiera enseñado solo esta diferencia entre activos y pasivos, tu vida sería radicalmente distinta hoy. Pero nunca lo hizo. Ahora tienes la oportunidad de aprenderlo y aplicarlo. Cada decisión que tomes a partir de hoy puede acercarte más a la libertad o hundirte más en la esclavitud financiera. La elección es tuya. Empieza a construir activos, aunque sean pequeños. Evita los pasivos que te seducen con brillo inmediato pero te roban tu futuro. Esa es la verdadera regla de oro que los ricos aplican en silencio y que tú nunca aprendiste en la escuela. Capítulo 3. El poder de la mentalidad de riqueza. Antes de que una persona acumule riqueza en el mundo exterior, debe construirla en su mundo interior. Esa es una verdad que muchos ignoran y que los ricos entienden desde temprano. El dinero, en última instancia, es una consecuencia de la mentalidad. Por eso, mientras la mayoría vive atrapada en pensamientos de escasez, los ricos han desarrollado una mentalidad de abundancia que se refleja en sus decisiones, en sus hábitos y en los resultados que logran. La prisión invisible de la escasez. La mayoría de las personas crece escuchando frases como: el dinero no alcanza, los ricos son avaros, si quieres más, tendrás que sacrificarlo todo. Esas ideas se graban en el subconsciente y se convierten en un filtro que condiciona la manera en que se percibe el mundo. Cuando alguien piensa que el dinero es malo, inconscientemente se aleja de él. Cuando cree que la riqueza solo es para unos pocos afortunados, deja de buscar oportunidades porque no tiene sentido intentarlo. La escasez no es una cifra en la cuenta bancaria, es una forma de pensar. Una persona con mentalidad de escasez puede ganar mucho dinero y aún así sentirse pobre, porque vive con miedo de perderlo, porque se enfoca en lo que falta en lugar de valorar lo que tiene y multiplicarlo. La mentalidad de riqueza como base del éxito. Por otro lado,
Los ricos desarrollan una mentalidad que los impulsa a ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Para ellos, el dinero no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para crear, crecer y servir. No lo ven como algo sucio o limitado, sino como una energía que fluye hacia quienes saben administrarla. Un millonario puede perder todo en una crisis y, aún así, volver a levantarse. ¿Por qué? Porque lo más valioso no está en su cuenta bancaria, sino en su mente. Conoce las reglas del dinero, confía en su capacidad de generar riqueza y no se deja paralizar por el miedo. Esa es la verdadera riqueza, la convicción de que puedes volver a empezar y reconstruir desde cero. Creencias que impulsan o frenan. Las creencias son como programas que ejecutan tu vida financiera. Algunas personas viven con creencias limitantes como: si me enriquezco, los demás me envidiarán. No merezco tener más de lo necesario. El dinero siempre trae problemas. Mientras esas ideas dominen, cualquier esfuerzo por prosperar se verá saboteado. Por eso, los ricos trabajan en su mentalidad de manera consciente. Se repiten afirmaciones positivas, leen libros inspiradores, buscan rodearse de personas exitosas y, sobre todo, cuestionan las creencias que heredaron. El lenguaje del dinero. La forma en que hablas del dinero revela cómo piensas sobre él. Quien dice no puedo permitírmelo está cerrando puertas. Quien dice cómo puedo conseguirlo, abre posibilidades. Los ricos cuidan su lenguaje porque saben que cada palabra moldea su realidad. No es magia, es enfoque. Tu mente busca soluciones en la dirección en que le ordenas mirar. Si constantemente hablas de deudas, pobreza y falta, tu atención se concentra en esos problemas y los alimenta. En cambio, si hablas de abundancia, inversiones y oportunidades, tu mente se entrena para encontrarlas. El poder de rodearte bien. La mentalidad de riqueza también se contagia. Los ricos lo saben y, por eso, cuidan sus círculos. No se rodean de personas que siempre se quejan, que ven obstáculos en cada idea o que viven atrapadas en el miedo. Se rodean de soñadores, de visionarios, de personas que los retan a pensar en grande. La mayoría, en cambio, se rodea de conformismo. Escucha consejos de quienes nunca han manejado riqueza y termina adoptando sus limitaciones como verdades absolutas. La diferencia no está en tener amigos ricos, sino en elegir entornos donde el crecimiento y la prosperidad se consideren normales. La relación emocional con el dinero. Otra característica de la mentalidad de riqueza es la relación emocional saludable con el dinero. Mientras muchos asocian el dinero con ansiedad, culpa o estrés, los ricos lo ven como un aliado. No lo idolatran ni lo desprecian, lo respetan. Entienden que el dinero es un recurso renovable, que siempre puede volver, y por eso no lo temen. Cuando gastan, lo hacen con estrategia, no con culpa. Cuando invierten, lo hacen con confianza, no con desesperación. Cuando pierden, aprenden y corrigen. La mayoría, en cambio, se hunde en emociones negativas cada vez que enfrenta un problema financiero, y esas emociones nublan su capacidad de tomar decisiones inteligentes. Ejemplo de mentalidad en acción. Imagina dos personas enfrentando la misma situación, ambas pierden su empleo de manera inesperada. La primera, con mentalidad de escasez, entra en pánico, repite que todo está perdido y empieza a endeudarse para sobrevivir. La segunda, con mentalidad de riqueza, siente el golpe, pero se pregunta, ¿qué habilidades tengo que puedo monetizar? ¿Qué negocio puedo iniciar con lo que sé? Con el mismo punto de partida, cada uno construye un futuro distinto. ¿Cómo entrenar tu mentalidad de riqueza? Desarrollar una mentalidad de riqueza no ocurre de la noche a la mañana, pero sí es posible con pasos concretos. Revisa tus creencias heredadas. Pregúntate de dónde viene cada idea que tienes sobre el dinero y si realmente te sirve. Cambia tu lenguaje. Elimina frases limitantes y sustitúyelas por preguntas que abran posibilidades. Rodéate de abundancia. Busca comunidades, libros, audios y personas que hablen de prosperidad en lugar de escasez. Enfócate en soluciones. Cada vez que enfrentes un problema financiero, pregúntate qué puedes aprender y cómo puedes crecer. Visualiza tu futuro. Los ricos se ven a sí mismos viviendo en abundancia antes de lograrla.
Esa visión guía sus decisiones diarias. La riqueza como estado mental. En última instancia, la riqueza es un estado mental antes de ser un número en la cuenta bancaria. Una persona con mentalidad de abundancia vive más tranquila, toma mejores decisiones y, tarde o temprano, atrae mayores resultados. Una persona con mentalidad de escasez puede tener mucho dinero temporalmente, pero lo perderá porque no sabe cómo manejarlo ni cómo conservarlo. Los ricos saben que el dinero va y viene, pero la mentalidad permanece. Por eso invierten tanto en su desarrollo personal, en su educación continua y en cultivar la confianza en sí mismos. Comprenden que mientras tengan la mentalidad adecuada, siempre podrán reconstruir, reinventarse y prosperar. Conclusión del capítulo. La mentalidad es el verdadero terreno donde se siembra la riqueza. La escuela nunca te enseñó a pensar como rico porque no estaba diseñada para hacerlo. Pero ahora sabes que tu mente es tu activo más valioso. Si la programas con pensamientos de abundancia, aprenderás a ver oportunidades en lugar de problemas, aliados en lugar de enemigos, y caminos en lugar de muros. El poder de la mentalidad de riqueza es lo que diferencia a quienes viven atrapados en un ciclo de escasez de aquellos que logran libertad financiera. No es suerte, no es herencia, no es magia. Es una forma de pensar que se entrena cada día y que, si decides adoptarla, transformará tu vida para siempre. Capítulo 4. Hacer que el dinero trabaje para ti. Durante toda tu vida probablemente escuchaste la misma frase, trabaja duro y tendrás éxito. Esa idea, repetida como un mantra, ha mantenido a millones de personas atrapadas en un ciclo interminable. Trabajan más horas, se esfuerzan más, sacrifican su salud y su tiempo con la familia, y aún así no logran salir adelante. ¿Por qué? Porque el secreto nunca fue trabajar más duro, sino aprender a hacer que el dinero trabaje para ti. Este principio es quizá uno de los secretos mejor guardados de la gente rica. Mientras la mayoría intercambia tiempo por dinero, los ricos crean sistemas donde el dinero genera más dinero. El trabajo duro puede darte un salario, pero solo el trabajo inteligente puede darte libertad. El problema de trabajar por dinero. El modelo tradicional dice, estudia, consigue un empleo y gana un sueldo. A cambio de tu tiempo y esfuerzo, recibes un pago mensual. El problema es que tu tiempo es limitado. No importa cuánto te esfuerces, el día solo tiene 24 horas. En cambio, las deudas, los gastos y la inflación parecen crecer sin freno. Así, terminas en una carrera interminable, trabajar para sobrevivir. Cuando trabajas únicamente por dinero, eres esclavo de él. Cada vez que dejas de trabajar, tus ingresos se detienen. Un accidente, una enfermedad o simplemente el deseo de descansar puede poner en riesgo toda tu estabilidad. La gente rica entendió desde hace siglos que este modelo es frágil, y por eso crearon otro, el modelo en el que el dinero trabaja por ellos. ¿Qué significa que el dinero trabaje para ti? Significa crear activos que generen ingresos incluso cuando no estás presente. Es tener negocios, inversiones, propiedades o sistemas que producen dinero las 24 horas del día, sin importar si estás dormido, de vacaciones o disfrutando con tu familia. Imagina sembrar un árbol. Al principio necesitas plantar la semilla, regarla, cuidarla y protegerla. Pero con el tiempo, ese árbol crece y da frutos cada temporada. No importa si lo vigilas o no, seguirá produciendo. Así funcionan los activos, una vez creados, generan ingresos de manera automática. Ejemplos de dinero trabajando para ti. Bienes raíces en arriendo. Compras una propiedad y la arriendas. Cada mes recibes ingresos, incluso si ya no trabajas. Acciones con dividendos. Inviertes en empresas sólidas que reparten ganancias periódicamente a sus accionistas. Negocios automatizados. Tiendas en línea, franquicias o sistemas digitales que funcionan sin tu presencia constante. Propiedad intelectual. Un libro, una canción, un curso online o un software que, una vez creado, sigue generando regalías. Inversiones a largo plazo. Fondos indexados, bonos y otros instrumentos que acumulan valor con los años gracias al interés compuesto. Estos ejemplos no son exclusivos de millonarios. De hecho,
Muchos comenzaron con pequeños pasos, un departamento modesto en arriendo, una inversión mínima en acciones, un negocio secundario que creció poco a poco. La clave está en dar el primer paso y reinvertir constantemente. La diferencia entre trabajar duro y trabajar inteligente. Trabajar duro significa gastar energía sin pensar en el futuro. Trabajar inteligente significa construir sistemas que eventualmente trabajen por ti. Los ricos saben que su tiempo es el recurso más valioso, por eso lo invierten en crear activos. Por ejemplo, un obrero puede trabajar 10 horas diarias y ganar un salario fijo. Un empresario, en cambio, puede dedicar esas mismas 10 horas a construir un negocio que luego funcione sin él. Al cabo de unos años, el obrero sigue dependiendo de su esfuerzo físico, mientras que el empresario recibe ingresos aunque no trabaje. El poder de la reinversión. Cuando comienzas a generar ingresos con tus activos, la tentación es gastarlos en lujos inmediatos. Pero los ricos aplican otra regla, reinvierten. Cada peso ganado vuelve a ponerse en juego para crear más activos. Así es como construyen riqueza exponencial. Piensa en un pequeño negocio en línea que genera $200 al mes. Una persona con mentalidad de consumo usaría ese dinero para comprarse algo nuevo. Una persona con mentalidad de riqueza lo reinvierte en publicidad, en ampliar el catálogo, en crear un segundo negocio. Después de unos años, esos $200 se convierten en 2,000, luego en 20,000. El dinero, cuando se reinvierte, se multiplica. Romper con la mentalidad de salario. El mayor obstáculo para lograr que el dinero trabaje para ti es la mentalidad de salario. Creer que solo puedes ganar dinero trabajando directamente para alguien más limita tu visión. El salario puede ser un punto de partida, pero nunca debe ser tu único ingreso. Los ricos utilizan el salario como combustible inicial para invertir en activos. Nunca se conforman con vivir solo de él. El miedo al riesgo. Muchos evitan invertir porque temen perder dinero. Este miedo los paraliza y los condena a seguir intercambiando tiempo por un salario limitado. Los ricos ven el riesgo de otra manera, como parte del juego. Saben que cada inversión conlleva riesgos, pero también saben que el mayor riesgo es no hacer nada. La inacción asegura que seguirás atrapado en la carrera interminable de trabajar para sobrevivir. Por eso, los ricos estudian, investigan, se asesoran y aprenden de cada error. No se lanzan a ciegas, pero tampoco se esconden en la zona de confort. Prefieren arriesgar de manera calculada a quedarse inmóviles toda la vida. El tiempo como aliado. Cuando el dinero trabaja para ti, el tiempo se convierte en tu aliado. Cada día que pasa, tus activos siguen produciendo. El interés compuesto, el crecimiento de los negocios, la apreciación de los bienes raíces, todo funciona a tu favor. En cambio, cuando solo trabajas por un salario, el tiempo juega en tu contra, porque cada año envejeces y tienes menos energía para producir. ¿Cómo empezar hoy? No necesitas miles de dólares para hacer que tu dinero trabaje por ti. Puedes empezar con pasos pequeños. Abre una cuenta de inversión y destina un porcentaje de tu salario. Crea un proyecto digital que pueda generar ingresos pasivos. Ahorra para adquirir un activo productivo, aunque sea pequeño. Aprende a reinvertir tus ganancias en lugar de gastarlas de inmediato. El secreto está en cambiar tu mentalidad. En lugar de preguntarte cómo gasto este dinero, pregúntate cómo lo pongo a trabajar por mí. Historia para reflexionar. Pedro y Juan eran amigos con el mismo salario. Pedro guardaba su dinero para gastar en vacaciones, ropa y entretenimiento. Juan, en cambio, decidió comprar una máquina de café y colocarla en una oficina. Esa máquina generaba un ingreso pequeño, pero constante. Con el tiempo, Juan compró más máquinas y luego invirtió en un pequeño local. 10 años después, Pedro seguía en el mismo empleo, cansado y endeudado, mientras que Juan había construido un sistema de ingresos que funcionaba sin él. Juan entendió que la verdadera libertad está en hacer que el dinero trabaje por ti. Conclusión del capítulo. Trabajar duro nunca fue suficiente. Si quieres cambiar tu destino financiero, debes aprender el arte de construir activos y reinvertir constantemente.
Debes romper con la mentalidad de salario y atreverte a dar los primeros pasos hacia la creación de sistemas que generen ingresos sin tu presencia. El secreto de los ricos no está en trabajar más, sino en trabajar mejor. Ellos entendieron que cada dólar es un trabajador potencial. Tu misión es reclutar esos trabajadores, ponerlos en marcha y dejar que construyan tu libertad. Capítulo 5. El tiempo como recurso millonario. El dinero siempre puede recuperarse. Puedes perderlo todo en una mala inversión y, con esfuerzo e inteligencia, volver a ganarlo. Pero el tiempo, ese nunca regresa. Y aquí está una de las diferencias más profundas entre la gente rica y el resto del mundo. Los ricos entienden que el recurso más valioso no es el dinero, sino el tiempo. La ilusión del tiempo infinito. Desde jóvenes, nos comportamos como si el tiempo fuera un recurso ilimitado. Perdemos horas viendo televisión, desplazándonos sin rumbo en redes sociales, o trabajando en actividades que no generan ningún crecimiento. Creemos que siempre habrá mañana, que después podremos ahorrar, invertir, emprender o aprender. Pero el mañana nunca llega para quienes lo postergan todo. La mayoría de las personas intercambia su tiempo por dinero sin detenerse a pensar en lo que significa. Venden horas de su vida a cambio de un salario. Cuando gastan dinero, en realidad están gastando horas que ya trabajaron. Y cuando se endeudan, hipotecan horas futuras que aún no han vivido. Los ricos, en cambio, ven el tiempo como el capital inicial más valioso que poseen. No lo malgastan en distracciones innecesarias. Lo invierten en crear activos, aprender habilidades, construir relaciones estratégicas y diseñar sistemas que les devuelvan más tiempo libre en el futuro. El apalancamiento del tiempo. Un secreto de la riqueza es el apalancamiento. Mientras una persona promedio trabaja 8 horas al día, un empresario rico puede tener cientos de personas trabajando para él. No porque explote a otros, sino porque ha aprendido a multiplicar su tiempo. Cada empleado, cada socio, cada sistema representa horas adicionales que se suman a su día. El rico entiende que su tiempo es limitado y que solo puede dedicarlo a lo que genera más impacto. Por eso delega, terceriza, crea equipos y utiliza tecnología. No intenta hacerlo todo él mismo. La persona pobre, en cambio, intenta ahorrar dinero haciéndolo todo sola, pero al final pierde lo más valioso, su tiempo. El costo oculto del tiempo. Pensemos en un ejemplo sencillo. Alguien decide gastar 2 horas viajando a otro barrio para ahorrar un par de dólares en una compra. Esa persona cree que está siendo inteligente financieramente, pero en realidad acaba de perder 2 horas de su vida por un ahorro mínimo. Los ricos, en cambio, valoran más su tiempo que el dinero. Prefieren pagar un poco más si eso les permite ahorrar horas que pueden usar para trabajar en proyectos de alto valor. De igual manera, muchas personas pasan años enteros en empleos que odian, convencidos de que no hay otra opción. Venden el recurso más valioso que tienen, el tiempo, a cambio de un salario que apenas cubre sus gastos. Los ricos, en cambio, buscan desde temprano la manera de usar su tiempo en construir sistemas que les den libertad futura. Tiempo y dinero, la ecuación oculta. La gente común piensa en dinero como ingreso y en tiempo como gasto inevitable. Los ricos piensan en dinero y tiempo como dos caras de la misma moneda. Preguntan, ¿cuánto tiempo me costará esto? No solo en horas de trabajo, sino en años de vida. Por ejemplo, alguien que se endeuda 20 años para pagar una casa en realidad no está comprando ladrillos, está entregando 2 décadas de su tiempo futuro a un banco. Quien gasta en un lujo innecesario con tarjeta de crédito no está gastando dinero, está hipotecando meses de su tiempo en cuotas. El interés compuesto del tiempo. Así como el dinero crece con el interés compuesto, el tiempo también tiene un efecto acumulativo. Las horas que inviertes en aprender una habilidad hoy pueden multiplicar tus ingresos mañana. Los minutos que usas para cuidar tu salud hoy pueden darte años extra de vida productiva en el futuro. Cada decisión que tomas con tu tiempo tiene un impacto que se acumula con los años. Un ejemplo, alguien que dedica 1 hora al día a leer sobre inversiones, al cabo de un año habrá acumulado más de 300 horas de conocimiento. Esa inversión de tiempo puede darle retornos enormes en decisiones futuras.
En cambio, alguien que dedica esa misma hora a distracciones vacías termina con 0 resultados al final del año. Como los ricos compran tiempo. Una de las estrategias más poderosas de la gente rica es aprender a comprar tiempo. Lo hacen de varias formas. Delegando tareas. Contratan personas para las actividades que no generan valor directo. Usando tecnología. Automatizan procesos para que las máquinas hagan el trabajo repetitivo. Creando ingresos pasivos. Invierten en activos que generan dinero sin consumir más tiempo. Al hacerlo, liberan horas que pueden dedicar a pensar, a crear, a diseñar estrategias y a vivir. La mayoría cree que solo se puede ganar dinero, pero los ricos saben que también se puede ganar tiempo. La disciplina del tiempo. No basta con querer aprovechar el tiempo, hay que disciplinarlo. Los ricos organizan sus días con precisión. Saben qué horas son más productivas y las reservan para actividades de alto valor. Evitan distracciones, dicen no a compromisos innecesarios y entienden que cada minuto cuenta. La persona común, en cambio, suele dejar que otros controlen su tiempo, jefes, medios de comunicación, redes sociales, publicidad. Vive reaccionando en lugar de planificando. El rico decide conscientemente en qué usar su tiempo y defiende su agenda como su mayor tesoro. Historia para reflexionar. Claudia y Sergio comenzaron juntos en la universidad. Claudia decidió dedicar parte de su tiempo libre a aprender sobre inversiones y emprendimiento, mientras Sergio usaba ese tiempo en fiestas y entretenimiento. 10 años después, Claudia tenía un pequeño portafolio de activos que le generaban ingresos constantes y Sergio seguía atrapado en un empleo que odiaba. La diferencia no estuvo en su inteligencia, sino en cómo decidieron usar su tiempo. ¿Cómo empezar a valorar tu tiempo? Haz una auditoría de tu día. Anota en qué usas tus horas durante una semana. Te sorprenderá cuántas pierdes en cosas inútiles. Elimina lo que no suma. Reduce tiempo en distracciones y actividades que no aportan valor. Invierte tiempo en activos. Dedica horas a aprender, emprender y crear proyectos que te den libertad futura. Aprende a decir no. Proteger tu tiempo es proteger tu vida. No todo merece tu atención. Planea con visión. Usa tu tiempo como si fuera capital. Pregúntate, ¿qué retorno me dará esta inversión de horas? Conclusión del capítulo. El tiempo es el recurso más democrático del mundo, todos tenemos las mismas 24 horas al día. Pero lo que separa a los ricos del resto es cómo deciden usarlas. Mientras la mayoría malgasta horas en actividades sin sentido, los ricos invierten su tiempo en construir un futuro de abundancia. Si entiendes que el tiempo es más valioso que el dinero, comenzarás a tomar decisiones distintas. Dirás no a lo que roba tu vida y sí a lo que te acerca a tu libertad. Y cuando logres que tu dinero trabaje para ti, lo más valioso que ganarás no será más dinero, sino más tiempo para vivir como quieras. Capítulo 6. Inversiones inteligentes que no te enseñan en la escuela. La escuela te enseñó a resolver problemas matemáticos, pero nunca a resolver el problema más importante, como multiplicar tu dinero. Te repitieron que ahorrar era la clave, pero no te explicaron que el dinero guardado bajo el colchón o en una cuenta bancaria pierde valor cada año por culpa de la inflación. Lo que la gente rica aprendió, y lo que nunca se enseña en la educación tradicional, es que el verdadero secreto no está en trabajar más ni en ahorrar más, sino en invertir inteligentemente. El mito del ahorro como camino a la riqueza. Durante décadas, se nos inculcó la idea de que ahorrar era suficiente para construir estabilidad financiera. Y es cierto que ahorrar es importante, representa disciplina, control y visión. Pero el ahorro por sí solo no crea riqueza. El dinero guardado se devalúa con el tiempo. Lo que hoy puedes comprar con $1.000, dentro de 10 años quizás solo te alcance para la mitad. La gente rica lo sabe. Por eso, en lugar de dejar su dinero dormido, lo pone a trabajar. Ahorrar es el primer paso, pero invertir es el camino real hacia la abundancia. El riesgo y la oportunidad. Uno de los grandes motivos por los que la gente evita invertir es el miedo. ¿Y si pierdo todo?, se preguntan. Lo que no saben es que el verdadero riesgo está en no hacer nada. Si no inviertes,
El dinero pierde poder adquisitivo con cada año que pasa. Los ricos no evitan el riesgo, lo administran. Estudian, se educan, buscan asesoría y diversifican. Saben que cada inversión conlleva incertidumbre, pero también entienden que cada activo tiene el potencial de abrir una puerta hacia la libertad financiera. Los tres pilares de la inversión inteligente. Aunque existen infinitas formas de invertir, la mayoría de los millonarios construye su riqueza sobre tres pilares principales. Negocios propios. Crear un negocio es la forma más directa de generar riqueza. No se trata solo de grandes empresas multinacionales, sino de proyectos pequeños que resuelven problemas reales. Un negocio puede empezar como una tienda en línea, una cafetería local o un servicio digital. Lo importante es que genere ingresos que no dependan únicamente de tu tiempo. Bienes raíces. Invertir en propiedades ha sido durante siglos uno de los caminos más seguros hacia la riqueza. Comprar terrenos, departamentos o locales comerciales que se puedan arrendar es una estrategia que produce ingresos pasivos y además protege contra la inflación. El valor de la tierra y de los inmuebles tiende a aumentar con el tiempo, lo que convierte a los bienes raíces en una doble fuente de crecimiento, renta mensual y apreciación del capital. Mercados financieros. Acciones, bonos, fondos indexados y criptomonedas bien gestionadas ofrecen oportunidades de multiplicar el dinero. La diferencia entre quien invierte y quien no lo hace está en la mentalidad. El que invierte entiende que debe pensar en el largo plazo, mientras que el que no invierte se deja llevar por el miedo de perder en el corto plazo. El poder del interés compuesto. Uno de los conceptos más poderosos en el mundo de la inversión es el interés compuesto. Albert Einstein lo llamó la octava maravilla del mundo. Se trata de ganar intereses sobre los intereses, generando un crecimiento exponencial. Por ejemplo, si inviertes $1,000 al 10% anual y reinviertes las ganancias, en 10 años tendrás más de $2,500. En 20 años, más de 6,700. En 30 años, cerca de 17,500. El tiempo es el verdadero aliado de los inversores. Cuanto antes comiences, más grande será el efecto. Inversiones inteligentes no siempre son complicadas. La mayoría piensa que invertir es un juego solo para expertos en Wall Street, pero la realidad es que cualquier persona puede empezar con poco. Existen fondos indexados de bajo costo que replican el mercado y han demostrado ser más rentables que muchas gestiones profesionales. Hoy, con plataformas digitales, es posible invertir desde montos pequeños y sin necesidad de conocimientos avanzados. Lo importante no es empezar grande, sino empezar temprano y ser constante. La riqueza no llega con un golpe de suerte, llega con años de pequeñas decisiones correctas. Diversificación, el escudo de los ricos. Otro secreto fundamental es la diversificación. Los ricos no ponen todos sus huevos en una sola canasta. Combinan negocios, bienes raíces y mercados financieros para protegerse de imprevistos. Si un área sufre pérdidas, otra puede compensarlas. La persona promedio, en cambio, suele depender de una sola fuente de ingresos, su salario. Esa falta de diversificación los deja vulnerables. Un despido, una crisis económica o una enfermedad puede arruinarlo todo. Inversiones inteligentes en la era digital. Vivimos en un tiempo único en la historia. Nunca antes hubo tantas oportunidades de invertir desde la comodidad de tu hogar. Negocios digitales, criptomonedas, startups tecnológicas, plataformas de crowdfunding, el mundo está lleno de alternativas. Pero con más opciones también vienen más estafas y falsas promesas. La diferencia está en educarte y no dejarte seducir por la inversión rápida y segura. Los ricos no buscan atajos, buscan estrategias sólidas y sostenibles. No se trata de perseguir modas, sino de construir un portafolio que resista el paso del tiempo. La mentalidad detrás de la inversión. Invertir no es solo cuestión de números, también es cuestión de mentalidad. Los ricos piensan en décadas, no en semanas. Saben que el dinero sembrado hoy puede tardar en dar frutos, pero entienden que la paciencia es parte del juego. La mayoría, en cambio, quiere resultados inmediatos. Invierten un poco, no ven ganancias rápidas y abandonan.
Esa impaciencia es lo que los condena a seguir atrapados en la carrera del dinero. Historia para reflexionar. Imagina a Roberto y Sofía. Ambos recibieron $10,000 como herencia. Roberto los guardó en una cuenta de ahorro. Sofía, en cambio, decidió invertir en un fondo indexado que promediaba un 8% anual. 20 años después, Roberto apenas mantenía el poder adquisitivo de su dinero, mientras que Sofía había multiplicado su herencia a más de $46,000. La diferencia no fue la suerte, fue la decisión de invertir. ¿Cómo empezar en el camino de la inversión? Educa tu mente. Lee libros, escucha audiolibros, aprende de mentores. Empieza pequeño. No esperes tener grandes cantidades. La constancia es más poderosa que el monto inicial. Diversifica. No te quedes con una sola opción. Crea un portafolio balanceado. Piensa a largo plazo. No busques enriquecerte de la noche a la mañana. Reinvierte tus ganancias. Deja que el interés compuesto trabaje para ti. Conclusión del capítulo. La escuela nunca te enseñó a invertir porque no estaba diseñada para crear personas libres. Pero los ricos entienden que sin inversión no hay crecimiento real. Ahorrar es solo el comienzo, pero si quieres construir verdadera riqueza necesitas aprender a multiplicar tu dinero. Invertir inteligentemente no es un lujo reservado para unos pocos, es una decisión que cualquiera puede tomar. Si comienzas hoy, aunque sea con poco, estarás sembrando el árbol que dará frutos en tu futuro. Esa es la diferencia entre quienes viven para pagar cuentas y quienes construyen un legado. Capítulo 7. La ley del networking y las conexiones. Existe un dicho popular que dice, no es lo que sabes, sino a quien conoces. Y aunque muchos lo ven con cierto cinismo, la realidad es que contiene una verdad poderosa. La gente rica entiende que el dinero no se construye en aislamiento. La riqueza se multiplica en redes, en conexiones estratégicas, en relaciones que abren puertas. Lo que nunca aprendiste en la escuela es que tus contactos pueden determinar tanto tu éxito como tu conocimiento. El mito del genio solitario. La narrativa que nos enseñaron en la escuela y en las películas es que el éxito es individual. Un genio aislado que triunfa por sí mismo, sin ayuda de nadie. Pero la historia real de los grandes empresarios y millonarios demuestra lo contrario. Detrás de cada fortuna hay un equipo, una red de aliados, inversores, socios, mentores y colaboradores que hicieron posible lo imposible. Bill Gates no habría creado Microsoft sin su alianza con Paul Allen. Steve Jobs necesitó a Steve Wozniak para materializar sus ideas. Incluso Henry Ford, uno de los grandes íconos del emprendimiento, reconocía que su mayor riqueza eran las personas con las que se rodeaba. El capital social, un activo invisible. Los ricos no solo acumulan activos financieros, también construyen un activo invisible, su capital social. Entienden que una conversación puede ahorrarles años de esfuerzo, que una recomendación puede abrir puertas que parecían cerradas, que un socio estratégico puede multiplicar un proyecto. La mayoría, en cambio, subestima el poder de las relaciones. Se enfoca únicamente en trabajar duro, creyendo que el mérito individual basta. Pero en el mundo real, quien tiene la red más fuerte tiene las mejores oportunidades. La regla del entorno. Existe un principio fundamental, eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Si tu entorno está lleno de quejas, miedos y limitaciones, tarde o temprano adoptarás esa mentalidad. Si, en cambio, te rodeas de personas que piensan en grande, que buscan soluciones, que tienen hambre de crecer, inevitablemente tú también elevarás tu nivel. Los ricos eligen su entorno con cuidado. Asisten a eventos, clubes, conferencias y grupos donde pueden conocer a personas que los inspiren y los impulsen. No se trata de elitismo, se trata de comprender que las relaciones correctas son un acelerador de crecimiento. Networking no es pedir, es aportar. Un error común es creer que hacer networking significa pedir favores. La verdad es la opuesta, el networking real consiste en aportar valor. Los ricos saben que las mejores relaciones no se construyen en base a la necesidad, sino a la reciprocidad. Si quieres conectarte con personas influyentes, pregúntate primero, ¿qué puedo dar?
Puede ser una idea, una habilidad, una conexión con alguien más, un recurso o simplemente apoyo genuino. Cuando aportas, las puertas se abren solas. Historias de conexiones que cambiaron destinos. El mentor inesperado. Un joven emprendedor conoció a un empresario exitoso en un evento gratuito. En lugar de pedirle dinero, le pidió consejos. Esa relación de mentoría terminó convirtiéndose en una sociedad que hoy factura millones. La recomendación clave. Una autora desconocida fue presentada por un amigo a un editor importante. Esa única conexión transformó su libro en un bestseller. El socio estratégico. Un pequeño inversionista conoció a un experto en tecnología. Juntos crearon una startup que fue adquirida años después por una empresa multinacional. En todos los casos, la riqueza no nació de la nada, sino de una conexión humana. ¿Cómo construir tu propia red de valor? Asiste donde están las oportunidades. Eventos, charlas, ferias, conferencias. No importa si al principio te sientes fuera de lugar, lo importante es estar presente. Escucha más de lo que hablas. Las relaciones poderosas no se construyen presumiendo, sino entendiendo las necesidades del otro. Sé auténtico. Las conexiones reales nacen de la sinceridad. No intentes aparentar, aporta desde lo que realmente sabes y eres. Da antes de pedir. Ofrece valor sin esperar nada inmediato a cambio. Eso te hace memorable y confiable. Mantén contacto. Una relación se marchita si no se cultiva. Un mensaje, una llamada o un encuentro casual pueden mantener viva una conexión durante años. El networking digital. Hoy, gracias a Internet, construir conexiones nunca fue tan accesible. LinkedIn, comunidades digitales, grupos de inversión, foros especializados y hasta redes sociales son espacios donde puedes conocer personas con tus mismos intereses. Los ricos aprovechan estas plataformas para expandir su alcance. No pierden el tiempo en discusiones vacías o entretenimiento sin sentido, usan la tecnología como un puente hacia nuevas oportunidades. El valor de un mentor. Una de las formas más poderosas de networking es encontrar un mentor. Alguien que ya recorrió el camino que tú quieres recorrer y que puede ahorrarte errores costosos. Los ricos buscan mentores constantemente. Pagan por asesorías, leen libros, se acercan a personas que admiran y aprenden de ellas. La mayoría, en cambio, cree que debe hacerlo todo sola. Esa mentalidad de aislamiento les cuesta años de ensayo y error. Networking como legado. Los ricos no solo construyen conexiones para sí mismos, también lo hacen pensando en las siguientes generaciones. Un apellido reconocido, un contacto en la política, una red en los negocios, todo eso se hereda. Por eso, las familias ricas cuidan tanto sus relaciones, porque saben que cada conexión puede beneficiar a sus hijos y nietos. Historia para reflexionar. Mariana era una joven profesional brillante, pero desconocida en su industria. Decidió asistir a un congreso internacional, aunque le costaba gran parte de sus ahorros. Allí conoció a un inversionista que, años después, se convirtió en su socio. Hoy lidera una empresa con presencia en varios países. Mariana entendió que a veces una sola conversación puede valer más que un título universitario. Conclusión del capítulo. La escuela nunca te enseñó a hacer networking porque te entrenó para competir, no para colaborar. Pero la riqueza no se construye en soledad. Se construye en redes, en conexiones, en relaciones de valor. Si quieres crecer, empieza a sembrar hoy mismo las semillas de tu capital social. Asiste a eventos, rodéate de personas que eleven tu visión, da antes de pedir y busca mentores que te guíen. Porque al final, los secretos de la gente rica no se transmiten en libros de texto, se transmiten en conversaciones, en cenas, en acuerdos cerrados con un apretón de manos. Tu red es tu riqueza. Cuanto antes lo entiendas y lo pongas en práctica, más rápido descubrirás que las oportunidades más grandes de tu vida no llegan solas, llegan de la mano de alguien más. Capítulo 8. Aprender de los errores y fracasos. En la escuela nos enseñaron que equivocarse era lo peor que podía pasarte. Un error se traducía en una mala nota, en vergüenza frente a tus compañeros o en un castigo de tus padres.
Crecimos con la idea de que fallar era sinónimo de fracaso absoluto, algo que debía evitarse a toda costa. Pero en el mundo real, y especialmente en el mundo del dinero, ocurre lo contrario, los errores son el combustible del aprendizaje y la base del éxito. La relación de los pobres con el error. Las personas con mentalidad de escasez ven el error como una herida mortal. Cuando algo sale mal, se paralizan, se culpan y, en muchos casos, abandonan. Creen que un tropiezo define su destino, que una caída es prueba de que esto no es para mí. Esa forma de pensar los condena a quedarse siempre en la zona segura, repitiendo la misma rutina que apenas les permite sobrevivir. La relación de los ricos con el error. Los ricos, en cambio, interpretan los errores como datos. Cada fracaso es una lección, una corrección de rumbo, un escalón hacia el siguiente nivel. Para ellos, fallar no significa perder, significa aprender qué no hacer la próxima vez. Piénsalo de esta manera, un niño que aprende a caminar se cae decenas de veces antes de dar sus primeros pasos firmes. Nadie le dice deja de intentarlo, esto no es para ti. Sin embargo, como adultos, olvidamos esa lógica y creemos que una caída significa que debemos renunciar. Los ricos jamás caen en esa trampa. Historias de fracasos convertidos en éxitos. Walt Disney fue despedido de un periódico porque le faltaba creatividad. Años después construyó un imperio del entretenimiento. Thomas Edison realizó más de 1000 intentos fallidos antes de inventar la bombilla eléctrica. Cada intento era, según él, un descubrimiento de cómo no debía hacerse. Henry Ford quebró varias veces antes de perfeccionar su modelo de producción en masa. La lista es interminable. Lo que todos tienen en común es que transformaron sus fracasos en aprendizajes, y esos aprendizajes en riqueza y legado. El fracaso como maestro. Un error te da información que ninguna teoría puede darte. Si inviertes en un negocio que no funciona, aprendes más sobre el mercado en unos meses que lo que aprenderías en años de estudio. Si lanzas un proyecto y nadie lo compra, entiendes lo que el cliente realmente quiere. Esa experiencia vale más que cualquier diploma. Los ricos saben que cada error trae consigo una lección oculta y que quien huye de los errores, huye del crecimiento. El miedo al que dirán. Uno de los grandes obstáculos para aprender de los errores es el miedo al juicio social. Muchas personas no intentan nada nuevo porque temen hacer el ridículo. Prefieren quedarse en la mediocridad antes que arriesgarse a escuchar críticas. Los ricos, en cambio, se blindan contra el que dirán. Entienden que la opinión de otros no paga las cuentas ni construye riqueza. Prefieren arriesgarse a ser criticados hoy a cambio de ser admirados mañana. La escuela castigó el error, la vida lo recompensa. En la escuela, cometer un error te bajaba la nota. En la vida, cometer un error te da una lección que, bien utilizada, puede multiplicar tu riqueza. Por eso, muchos estudiantes brillantes en el colegio terminan atrapados en trabajos mediocres, mientras que quienes se atrevieron a fallar, experimentar y arriesgar, construyeron imperios. La escuela entrenó obediencia, no resiliencia. Los ricos aprendieron a entrenar lo contrario, la capacidad de levantarse una y otra vez, con más información y más fuerza. El costo de no equivocarse. No cometer errores parece seguro, pero es lo más caro que existe. Significa nunca salir de la zona de confort, nunca intentar algo nuevo, nunca descubrir un camino diferente. Quien no se equivoca se condena a repetir la misma vida, año tras año, sin cambios. Los ricos entienden que cada error, aunque duela, es mucho más barato que una vida entera de arrepentimiento. Prefieren perder dinero en un mal negocio que perder años de vida soñando con algo que nunca intentaron. ¿Cómo transformar los errores en riqueza? Acepta que fallar es inevitable. No existe crecimiento sin tropiezos. Analiza cada error. Pregúntate, ¿qué aprendí? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué haré distinto la próxima vez? No repitas los mismos fallos. Un error una vez es aprendizaje, 2 veces es descuido. Rodéate de personas que también fallen. Un entorno de emprendedores que comparten sus fracasos te dará perspectiva y motivación. Celebra los intentos. No todos los proyectos darán frutos, pero cada intento te acerca más a uno que sí lo hará.
Ejemplo práctico. Imagina a Laura y Diego, dos amigos que quieren invertir. Laura tiene miedo de equivocarse y decide no hacer nada. Diego, en cambio, invierte en un pequeño negocio que fracasa. Pierde parte de su dinero, pero aprende a manejar proveedores, clientes y marketing. En su segundo intento, usa todo ese aprendizaje y logra el éxito. 10 años después, Diego tiene varios negocios rentables, mientras que Laura sigue atrapada en la duda, sin haber perdido nada, pero tampoco sin haber ganado. La resiliencia como habilidad millonaria. Los ricos no son personas sin miedo ni errores. Son personas que desarrollaron la resiliencia, la capacidad de levantarse cada vez que caen. Entienden que la diferencia entre el que fracasa y el que triunfa no está en la ausencia de errores, sino en la voluntad de seguir adelante a pesar de ellos. Conclusión del capítulo. El fracaso no es el enemigo del éxito, es su maestro. Lo que nunca aprendiste en la escuela es que cada error trae consigo una oportunidad disfrazada. Los ricos lo saben y por eso se atreven a fallar más veces que el resto. Si quieres acercarte a la libertad financiera, debes cambiar tu relación con el error. Deja de verlo como una amenaza y empieza a verlo como una inversión en aprendizaje. Cada vez que falles, pregúntate, ¿qué información valiosa acabo de ganar? Esa mentalidad te pondrá en el mismo camino que recorren los más grandes emprendedores y millonarios del mundo. Recuerda, no se trata de evitar errores, se trata de cometerlos rápido, aprender y seguir avanzando. Porque el verdadero fracaso no es caerse, sino negarse a levantarse. Capítulo 9. Control absoluto sobre tus finanzas. El dinero, como cualquier recurso, puede ser un gran aliado o un enemigo silencioso. Todo depende de si lo controlas tú o si él te controla a ti. La mayoría de las personas vive con la ilusión de que administra su dinero, pero en realidad es el dinero, o mejor dicho, la falta de control sobre él, quien dirige sus decisiones. La gente rica entiende algo que nunca nos enseñaron en la escuela: la libertad financiera comienza con el control absoluto de tus finanzas personales. La ilusión del ingreso alto. Muchas personas creen que ganar más dinero es la solución a todos sus problemas. Sin embargo, si no sabes administrarlo, ganar más solo aumenta el tamaño de tus errores. Por eso hay quienes reciben aumentos salariales o herencias y aún así terminan quebrados. El problema no está en cuánto entra, sino en cómo se maneja lo que entra. Los ricos saben que el secreto no está en acumular ingresos, sino en tener disciplina y control. El dinero sin control se escapa como agua entre las manos. El presupuesto, la herramienta olvidada. Una de las prácticas más poderosas y, al mismo tiempo, más ignoradas, es el presupuesto. La mayoría lo ve como una limitación, una especie de cárcel que te impide disfrutar. Pero los ricos lo ven como lo que realmente es, un mapa de libertad. El presupuesto te permite decidir de antemano a dónde irá tu dinero, en lugar de preguntarte al final del mes en qué desapareció. Con un presupuesto, cada peso tiene una tarea específica. Nada se gasta por inercia, todo se usa con intención. La regla del 50-30-20, y más allá. Existen múltiples fórmulas para presupuestar, pero una de las más simples es la regla del 50-30-20. 50% para necesidades básicas, vivienda, alimentación, transporte. 30% para deseos y estilo de vida. 20% para ahorro e inversión. Los ricos, sin embargo, suelen ajustar esa fórmula y aumentan el porcentaje de inversión, reduciendo lo que gastan en lujos inmediatos. Saben que cada peso invertido hoy puede multiplicarse mañana. El hábito de registrar gastos. La mayoría de las personas no saben qué gasta su dinero. Reciben el salario, pagan algunas cuentas, hacen compras impulsivas y de pronto, a mitad de mes, el dinero ya no está. Los ricos no dejan espacio para la confusión. Registran cada gasto, ya sea en una libreta, una aplicación o una hoja de cálculo. Ese hábito, que parece tedioso, revela patrones ocultos, fugas pequeñas que, sumadas, se convierten en grandes pérdidas. Una vez que identificas esas fugas, puedes redirigir ese dinero hacia algo que construya tu futuro en lugar de drenarlo. El control de las deudas.
La deuda es una de las cadenas más fuertes que mantienen a las personas atrapadas. La escuela nunca enseñó a diferenciar entre deudas buenas y malas. Los ricos sí lo aprendieron. Deuda mala, aquella que usas para comprar cosas que pierden valor, ropa, autos financiados, gadgets. Solo te deja intereses y estrés. Deuda buena, aquella que se usa para adquirir activos que generan ingresos, un departamento en arriendo, un préstamo para un negocio rentable. El secreto no está en huir de toda deuda, sino en aprender a usarla como herramienta. Los ricos saben que, con disciplina, el crédito puede ser un aliado poderoso. La mentalidad de control. Tener control sobre tus finanzas no es solo cuestión de números, también es cuestión de mentalidad. La mayoría gasta por impulso, por emociones, por presión social. Los ricos gastan con estrategia. No compran para impresionar, compran para progresar. Esto no significa vivir en privación, significa gastar con propósito. Cada gasto debe responder a la pregunta, ¿me acerca o me aleja de mi libertad financiera? Sistemas de control financiero. Los ricos suelen aplicar sistemas claros para manejar su dinero. Algunos ejemplos. Cuentas separadas. Una para gastos fijos, otra para inversiones, otra para ahorro de emergencia. Pagarse a sí mismos primero. Antes de gastar en cualquier cosa, apartan un porcentaje fijo para inversión. Fondos de emergencia. Guardan entre 3 y 6 meses de gastos en una cuenta líquida para enfrentar imprevistos sin endeudarse. Revisión mensual. Evalúan ingresos, gastos y crecimiento de sus activos para ajustar el rumbo. El dinero como empleado. Los ricos ven el dinero como empleados. Cada billete debe tener un trabajo, producir más dinero. Si lo dejas sin tarea, se pierde en gastos triviales. Si lo pones a trabajar en inversiones, se multiplica. Tener control sobre tus finanzas significa asignar un rol específico a cada unidad monetaria que entra en tu vida. Historia para reflexionar. Andrés y Valeria tenían ingresos similares. Andrés nunca llevaba control, gastaba sin pensar y dependía de su tarjeta de crédito cada fin de mes. Valeria, en cambio, llevaba un presupuesto estricto, registraba sus gastos y se pagaba a sí misma primero. 10 años después, Andrés estaba endeudado, siempre trabajando más horas para tapar huecos. Valeria tenía un portafolio de inversiones, un fondo de emergencia sólido y la tranquilidad de elegir cómo quería vivir. La diferencia no fue el ingreso, fue el control. La disciplina como secreto. El control financiero no depende de suerte, ni siquiera de cuánto ganas. Depende de disciplina. Significa aprender a decir no hoy para poder decir sí a lo que realmente importa mañana. Significa dejar de vivir reaccionando a las circunstancias y comenzar a dirigir tu destino financiero. Pasos para tomar control hoy mismo. Haz un presupuesto detallado. Registra cada gasto durante al menos 30 días. Separa cuentas para diferentes propósitos. Elimina deudas malas lo más rápido posible. Construye un fondo de emergencia. Págate a ti mismo primero. Revisa y ajusta tu plan cada mes. Conclusión del capítulo. El control absoluto sobre tus finanzas es la base de la libertad. Los ricos no son libres porque ganan mucho, son libres porque saben exactamente qué hacen con cada peso. La escuela nunca te enseñó a administrar tu dinero porque no le convenía un mundo lleno de personas financieramente independientes. Pero ahora lo sabes, la riqueza no se logra por accidente. Se construye con control, disciplina y propósito. El dinero no tiene mente propia, pero si no le das órdenes claras, encontrará la manera de escapar. Toma el control hoy mismo y descubrirás que tu camino hacia la libertad financiera no empieza con un gran ingreso, sino con la decisión consciente de dirigir cada moneda que entra en tu vida. Capítulo 10. La filosofía del legado y la libertad financiera. Cuando pensamos en riqueza, la mayoría imagina autos de lujo, mansiones, viajes exclusivos o joyas brillantes. Esa es la imagen superficial que el marketing y los medios han vendido durante décadas. Pero la gente verdaderamente rica sabe algo diferente, la riqueza real no se mide solo en posesiones, sino en legado.
Y lo que nunca aprendiste en la escuela es que los ricos no construyen solo para sí mismos, construyen para que su influencia dure más allá de su vida. La diferencia entre dinero y legado. El dinero puede gastarse, perderse o desaparecer con una mala decisión. El legado, en cambio, permanece. Un legado es lo que dejas sembrado en tu familia, en tu comunidad, en tus negocios y en las generaciones que vienen después de ti. La mayoría vive pensando únicamente en cómo llegar a fin de mes. Los ricos piensan en cómo sus acciones impactarán dentro de 10, 20 o incluso 100 años. Esa diferencia de perspectiva lo cambia todo. Mientras los pobres y la clase media buscan seguridad inmediata, los ricos diseñan estrategias que trascienden su vida. La libertad financiera como punto de partida. Para construir un legado, primero hay que alcanzar libertad financiera. Esta no significa tener millones en la cuenta, sino disponer de suficientes activos que generen ingresos pasivos para cubrir tu estilo de vida sin depender de un empleo. Cuando alcanzas la libertad financiera, tu tiempo deja de estar hipotecado. Puedes dedicarte a crear, enseñar, invertir en proyectos que importan y preparar el camino para quienes vienen detrás. El legado comienza cuando tu vida ya no está consumida únicamente por la necesidad de sobrevivir. El legado financiero en la familia. Los ricos no solo dejan herencias materiales, dejan educación financiera. Saben que entregar dinero sin conocimiento es condenar a sus hijos a perderlo. Por eso enseñan desde pequeños conceptos como activos, pasivos, inversión y ahorro. El verdadero legado no es entregar un cofre lleno de oro, sino enseñar cómo generar oro una y otra vez. Un hijo que hereda dinero sin mentalidad ni disciplina terminará perdiéndolo. Un hijo que hereda mentalidad, educación y hábitos multiplicará cualquier recurso que reciba. Empresas que trascienden generaciones. Muchos de los apellidos más reconocidos del mundo construyeron empresas familiares que han perdurado por décadas o siglos. No se trataba solo de negocios rentables, sino de sistemas diseñados para permanecer. Los ricos entienden que un negocio no es únicamente una fuente de ingreso, es un vehículo de legado. Un emprendimiento bien construido puede alimentar a generaciones, crear empleos y cambiar comunidades enteras. El legado como propósito. Cuando una persona se enfoca únicamente en el dinero, puede perderse en la avaricia, en la ansiedad y en la búsqueda infinita de más. Pero cuando el objetivo es el legado, aparece un propósito más profundo. Ya no se trata de acumular, sino de impactar. Ese propósito le da dirección a la riqueza. Ayuda a tomar decisiones más inteligentes, porque cada paso no se mide solo en beneficios inmediatos, sino en la huella que dejará. La filantropía como parte del legado. Muchos millonarios destinan parte de su riqueza a causas sociales, fundaciones y proyectos comunitarios. No es un acto de caridad vacío, es parte de su filosofía de legado. Entienden que dar no los empobrece, sino que amplifica su impacto. La filantropía inteligente crea hospitales, escuelas, becas y oportunidades para miles de personas. Así, la riqueza deja de ser individual y se convierte en un motor de cambio colectivo. La libertad como herencia más valiosa. El legado más grande que puedes dejar no es dinero, ni propiedades, ni empresas. Es libertad. Libertad de elegir, de crear, de soñar sin cadenas. Y esa libertad solo es posible cuando enseñas a otros a ser dueños de su dinero en lugar de esclavos de él. Si alcanzas libertad financiera y enseñas a tu familia a mantenerla, estarás entregando el recurso más poderoso de todos, tiempo para vivir la vida en plenitud. Historia para reflexionar. Carlos y Javier crecieron en familias de ingresos similares. Carlos recibió una herencia de dinero, pero sin preparación. En pocos años, lo gastó en lujos y malas decisiones. Hoy, su familia enfrenta deudas. Javier, en cambio, heredó una educación, su padre le enseñó desde niño a invertir, a ahorrar y a pensar a largo plazo. Cuando recibió recursos, los multiplicó. Hoy, no solo vive libre, sino que ha enseñado lo mismo a sus hijos. La diferencia estuvo en el legado. Carlos recibió dinero, Javier recibió mentalidad. Y la mentalidad siempre vence al dinero. ¿Cómo construir tu propio legado? Define tu visión. Pregúntate,
¿Qué quiero dejar cuando ya no esté? Alcanza tu libertad financiera. Sin ella, tu energía se consumirá en sobrevivir. Educa a tu familia. Enséñales principios financieros antes de darles dinero. Crea sistemas que trasciendan. Un negocio, una inversión, un proyecto que dure más allá de ti. Da más allá de ti. Contribuye a tu comunidad, genera impacto positivo. El legado como brújula de decisiones. Los ricos toman decisiones pensando en el largo plazo. Preguntan, ¿esto beneficiará a las próximas generaciones o solo a mí hoy? Esa pregunta se convierte en una brújula que evita caer en caprichos momentáneos y enfoca la energía en lo que realmente importa. Conclusión del capítulo. La riqueza que solo vive en tu cuenta bancaria muere contigo. La riqueza que se transforma en legado vive para siempre. La escuela nunca te enseñó esto porque solo te entrenó para pensar en sobrevivir el presente, no en construir el futuro. Los ricos saben que la verdadera libertad financiera no es solo dejar de trabajar por dinero, sino usar esa libertad para crear algo que perdure. Tu misión no es solo ganar dinero, es dejar una huella que inspire, eduque y libere a quienes vienen después de ti. El dinero es temporal, el legado es eterno. Y mientras la mayoría vive para el mes siguiente, los ricos viven para las generaciones que aún no nacen. Esa es la diferencia más poderosa que nunca aprendiste en la escuela. Conclusión. Hemos recorrido un viaje que, probablemente, nunca emprendiste en la escuela. Un camino lleno de secretos que los ricos han usado por generaciones y que la mayoría desconoce. Y lo más sorprendente es que no se trata de fórmulas ocultas imposibles de descifrar, sino de principios simples que nunca fueron enseñados en tu educación tradicional. La escuela te preparó para ser un buen trabajador, para obedecer reglas, para cumplir horarios, para memorizar datos. Pero no te enseñó a ser libre. Nunca te explicó cómo funciona el dinero, cómo hacerlo crecer, cómo protegerlo ni cómo usarlo para construir un futuro. Eso lo reservó la vida real, y quienes lo aprendieron por su cuenta se convirtieron en los que hoy llamamos ricos. A lo largo de este audiolibro descubriste que la educación financiera oculta es la base de todo. No basta con saber sumar o restar, necesitas comprender cómo funciona el dinero, cómo se mueve y cómo multiplicarlo. La diferencia entre activos y pasivos separa a quienes se enriquecen de quienes se empobrecen. Comprar activos es invertir en tu libertad, acumular pasivos es hipotecar tu futuro. La mentalidad de riqueza es el verdadero terreno donde se siembra la prosperidad. Si piensas en escasez, vivirás limitado, si piensas en abundancia, abrirás puertas a nuevas oportunidades. Hacer que el dinero trabaje para ti es el secreto que libera. No se trata de trabajar más duro, sino de crear sistemas y activos que generen ingresos sin tu presencia constante. El tiempo es el recurso más valioso. Los ricos no gastan tiempo, lo invierten. Comprenden que cada minuto debe acercarlos a la libertad, no alejarlos de ella. Las inversiones inteligentes son el motor del crecimiento. Ahorrar es el inicio, pero invertir es lo que multiplica. El networking y las conexiones son el terreno fértil donde florecen las oportunidades. Una conversación puede cambiar tu destino más que años de esfuerzo en soledad. Los errores y fracasos no son el fin, sino maestros disfrazados. Cada tropiezo es una lección que, bien usada, se convierte en riqueza. El control absoluto de tus finanzas es la llave de la libertad. No importa cuánto ganes, sino cómo administras lo que entra en tus manos. El legado y la libertad financiera son la meta final. El dinero es pasajero, pero lo que dejas en tu familia, en tu comunidad y en las generaciones futuras es eterno. Cada uno de estos secretos es como una pieza de un rompecabezas. Por separado pueden parecer simples, pero juntos forman la imagen completa de la libertad financiera. Esa libertad que no depende de la suerte ni de la herencia, sino de la decisión consciente de tomar control de tu vida. El verdadero secreto que une a todos. Detrás de cada lección hay un hilo común, la acción. Porque saber la diferencia entre activos y pasivos no sirve de nada si no comienzas a construir activos. Escuchar que el tiempo es más valioso que el dinero no cambia nada si sigues malgastando tus horas en lo que no aporta. Aprender que los errores son maestros no tendrá impacto si no te atreves a dar un paso y fallar.
Los ricos no son distintos en capacidad ni en inteligencia. La diferencia está en que ellos aplican estos secretos todos los días. Toman decisiones pequeñas pero constantes que, con el tiempo, se convierten en fortunas y legados. La invitación que cambia tu vida. Ahora la pregunta es, ¿qué harás tú con esta información? Puedes escuchar este audiolibro y dejarlo en la categoría de interesante, o puedes tomarlo como un manual de acción. Puedes empezar registrando tus gastos hoy mismo. Puedes destinar una parte de tu ingreso, por pequeña que sea, a una inversión. Puedes leer otro libro de finanzas, asistir a un evento, buscar un mentor. Puedes decidir que, a partir de este momento, cada peso que pase por tus manos tendrá un propósito. La riqueza no llega de golpe, llega con cada paso en la dirección correcta. La libertad es posible para ti. No importa tu origen, tu edad, tu situación actual. La libertad financiera no está reservada a unos pocos privilegiados. Está disponible para cualquiera que decida aprender lo que nunca le enseñaron en la escuela y aplicarlo con disciplina. Quizá hoy estés endeudado, quizá tu salario apenas alcance, quizá sientas que es demasiado tarde. Pero te aseguro esto, el momento en que decides cambiar tu mentalidad, tomar control de tus finanzas y construir activos, ese día comienza tu camino hacia la libertad. Un nuevo comienzo. Este no es el final de un audiolibro, es el inicio de un nuevo capítulo en tu vida. Tienes en tus manos secretos que pueden transformar tu futuro, pero solo si los aplicas. Recuerda siempre. El dinero es un sirviente, no un amo. El tiempo es tu recurso más valioso, no lo malgastes. El legado es más importante que el lujo. Si interiorizas estas verdades y actúas en consecuencia, descubrirás que la riqueza no es un destino lejano, sino un camino que puedes recorrer desde hoy. Cierre inspirador. La escuela nunca te enseñó estos secretos porque no quería que fueras libre. Pero ahora tú tienes la llave. Puedes seguir jugando el juego del sistema, o puedes decidir escribir tus propias reglas. La elección es tuya. Y cada elección, por pequeña que parezca, es un paso hacia la esclavitud o hacia la libertad. No olvides esto, los ricos no nacieron sabiendo, nacieron decidiendo. Decidieron aprender lo que otros ignoraban, decidieron arriesgarse, decidieron pensar en grande, decidieron dejar un legado. Hoy, esa decisión también está frente a ti.